Y la pócima era para tener buenas relaciones o mejores relaciones con los demás, con cualquier persona. Entonces se fue haciendo famoso la pócima y llegó una persona hacia allá y le compró la pócima o le pidió la pócima. El hombre se la dio y le dio las instrucciones, las únicas instrucciones que tienen cuando vayas a utilizar la pócima, ¿verdad? Cuando vayas a utilizarla, antes de tragarla, que dure 5 minutos en la boca. Pero la vas a utilizar únicamente cuando estés en una discusión con una persona, sea hermano, sea hijo, sea amigo, sea esposo, sea esposa, sea quien sea, cuando estés en una discusión y tú vayas a responder, antes de responder, tómate la pócima y que dure 5 minutos en tu boca. A lo largo de la historia se cuenta que los resultados fueron óptimos, que fueron ayudando a las relaciones de la gente. Entonces un científico llegó al sitio donde estaba este sabio y le pidió la pócima porque tenía que buscar o experimentar qué era lo que él había puesto en la pócima. Entonces al largo estudio de esta pócima se dieron cuenta que lo único que tenía esa era agua. Entonces lo que hacía que las relaciones pudieran ser mejores era el silencio. Que no importaba que aunque el otro tenía razón o yo tenía razón, cuando él iba a discutir se tomaba la pócima y duraba 5 minutos. En esos 5 minutos bajaba la rabia, bajaba la ira y venía la paz. Y a lo mejor había discusiones, pero mucho más calmadas. Entonces, no es, dice el pastor Jairo siempre, no es que en el silencio no se hace nada. El silencio no es que no pasa nada. Es que en el silencio está pasando algo. En el silencio Dios está haciendo algo. Aunque usted no sienta, no vea, no escuche, en el silencio Dios está haciendo algo. Y el silencio para nosotros puede ser crisis, puede ser momentos difíciles, puede ser enfermedad, puede ser el COVID, puede ser cuando no hay comida en las alacenas, cuando no hay dinero para poder comprar, cuando necesitamos algo pero no lo podemos tener. Ese puede ser el silencio tuyo. O puedes estar pidiéndole algo a Dios desde hace tiempo, pero existe un silencio. Ese puede ser el silencio. En el silencio en la música, los músicos lo llaman corte, y en el silencio en la música significa que vas a enfatizar algo. El silencio en la música es como que viene algo con expectativa. El silencio, cuando nosotros comunicamos, el silencio habla. En la oratoria, cuando nosotros decimos algo y nos callamos, es para que usted fije lo que le estamos diciendo. El silencio comunica. Así que levanta tus manos conmigo, por favor, y di conmigo: en el silencio, Dios está haciendo algo. Dilo más fuerte: en el silencio, Dios está haciendo algo. Aunque tú creas que Dios no está haciendo nada, aunque tú creas que no está pasando nada, Dios sí lo está haciendo. Y hoy vine a decirte que aunque estés en crisis, que aunque estés en situaciones difíciles, aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque estés pasando indecisión, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. En el silencio Dios siempre hace. Mira, siempre está haciendo. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos estamos educados para el ruido. Nos encanta la ciudad, nos encanta escuchar la televisión, nos encanta ver. De hecho, a mí no me gusta mucho las partes rurales, porque las partes rurales son muy silenciosas. Y yo he tenido que aprender a silenciar mi vida para poder escuchar a Dios. ¿Escuchó eso? Nosotros tenemos que aprender a silenciar nuestras vidas para escuchar a Dios. Se lo voy a repetir. Tenemos que aprender a silenciar nuestras vidas para escuchar a Dios.
Y yo soy de que necesito siempre tener algo que escuchar. Y yo he tenido que aprender a silenciar. Yo he tenido que aprender a silenciar. Entonces en el silencio Dios siempre está haciendo algo. Díganme, cuando nos íbamos siempre a un lugar donde es Chupulún, y Chupulún es muy silencio, mucho silencio. Y a mí me desespera el silencio, me desesperaba, ahorita un poquito menos. Pero he tenido que aprender a que en el silencio Dios habla. En el ruido también, pero es más complicado que tú le escuches. No es por Él, es por nosotros. El silencio comunica. Mira, cuando tú estás hablando, por ejemplo, nosotros, yo no sé si quién ha tenido la experiencia de pararse aquí, pero cuando nosotros nos paramos aquí y nosotros vemos, sabemos quién más o menos está pendiente y quién no. En los ojos. Ahora, claro, como usamos tapabocas, ¿verdad? El que bosteza no se nota, ¿verdad? Pero cuando no usábamos tapabocas y uno estaba pendiente, uno se encontraba con uno que bostezaba y uno, ¡ay! Este está diciendo que no le gusta la cosa. El silencio comunica. Tus ojos comunican. Nosotros siempre hemos dicho que existen 5 sentidos. Y dicen otros que existen un sexto. Pero hoy los estudiosos dicen que hay hasta 20 sentidos. No me pregunte a mí, pregúntale a un estudioso. Le pusieron sentido hasta el dolor. Es un sentido. Pero en medio de todo esto, en medio de lo que le estoy diciendo, es que yo quiero enfatizar que Dios habla en el silencio. Dios hace en el silencio. Dios comunica en el silencio. Hay una parte en los Salmos que se llama el Selah. Yo no sé quién se ha determinado o ha buscado qué significa el Selah. El Selah, cuando ven los Salmos, hay una parte, sobre todo en la Reina Valera, en las versiones más actualizadas creo que fueron excluidas, pero en la Reina Valera dice Selah. Es muy difícil, es una palabra hebrea muy difícil que no se ha podido determinar su significado como tal, porque algunos dicen que significa siempre, otros dicen que significa silencio, pero la mayoría dice que significa detente y escucha. Detente y escucha. Entonces el Selah, cuando tú estás en los Salmos y tú te encuentras con Selah, escúchame esto, cada vez que te encuentras con esas palabras, Dios de alguna manera te está diciendo, detente y escucha. Detén todo lo que está sucediendo en tu vida y escucha. Detén el momento de crisis y escúchame. Yo sé que tienes crisis, pero cálmate, detente y escucha. Detente y escucha. Levanta tus manos conmigo, por favor, y di conmigo, en el silencio, dígalo fuerte, en el silencio, Dios está haciendo algo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, en la Reina Valera voy a leer hoy. Eclesiastés 3:7 dice, en la versión Reina Valera 95, tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Hay tiempo para hablar, pero hay tiempo también para callar. En el 3, versículo 1 dice que todo lo que sucede en la tierra está sujeto a un plan. Y entre ese plan está el tiempo de callar. Y ese tiempo de callar es el silencio. El silencio entonces es cuando no entendemos lo que está sucediendo. El silencio es cuando hay una crisis. El silencio entonces es cuando tú no entiendes, cuando tú dices, yo no te escucho, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? La última vez que hablé o que prediqué y las últimas 2 veces que prediqué hablaba de Elías. Elías que venía un terremoto y ahí no estaba Dios. Después fue el fuego
¿Y estaba Dios ahí? No estaba. Pero después dice que había como un viento apacible. Así dice la Reina Valera. Pero la versión original, escúcheme esto, lo voy a repetir para la gente que no conoce esta parte, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, donde está escrito lo de Elías, fue escrito en hebreo y arameo. Ahora, la palabra original donde se utiliza para el viento apacible es una palabra que significa, es demama, que significa silencio. O sea que escúchenme lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que había mucho ruido en el terremoto y ahí no estaba Dios. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en ese mismo monte, había mucho ruido y ahí sí estaba Dios. Después dice que había fuego, ¿pero qué? Ahí no estaba. Pero dice que en el silencio. En el silencio. Pero como la gente no puede entender que en el silencio puede estar Dios, entonces lo tradujeron y dijeron en un silbo apacible. Pero el original está diciendo que en el silencio está la presencia de Dios. En el silencio, en ese momento difícil, es donde está Dios. Mira, Noé tuvo silencio por 40 días mientras estaba el diluvio. A Moisés tuvo silencio por 40 años mientras estaba pastoreando las ovejas de Yetro, de su suegro. Job tuvo silencio, dicen los estudiosos, que aparentemente 1 año entre que le quitaron a su último hijo y le quitaron todos los bienes hasta que Dios le habló. ¿Sabes lo que pasó, Job? Tantas cosas. Perdió todo, lo único que no perdió su mujer. Y la mujer, una joyita. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Y dicen algunos que a lo mejor fue con ella que se restauró, imagínense, pobrecito. Claro, la mujer restaurada también. ¿Por qué no? Pero tuvo casi 1 año. Desde Malaquías a Mateo, me imagino que usted lee la Biblia, ¿verdad? Por lo menos miéntame. Usted sabe que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Mateo es el primer libro. Eso, qué bueno. Entonces, como yo sé que usted es un erudito en la Biblia, entre Malaquías y Mateo hay 400 años. En la Biblia hay una página nada más, pero en la historia hay 400 años. Se dice que en esos 400 años no hubo ni una palabra de Dios. Entre el año 476 después de Cristo hasta 1492 después de Cristo, ¿cuántos años hay? Lo que se le llama la Edad Media, que le llaman la edad del oscurantismo. ¿Se han escuchado de eso, por favor? Sí. Gracias. En esos años se dice que eso fue años de silencios de Dios, donde hubo hambre, muerte, destrucciones. Pero a veces nosotros pensamos como humanos y pensamos que ahí no estaba Dios. Pero en todos esos silencios Dios estaba haciendo algo. Levanta tu mano conmigo y diga, en el silencio Dios está haciendo algo. Mira, escúchame, en tu crisis, en lo que está sucediendo, en que no tengas para comer, en que no tengas para una medicina, el que no tengas para poder darle a un hijo, el que te haya diagnosticado alguna enfermedad, en el silencio Dios está haciendo algo. Quiero hablarte del silencio de Abraham. Quiero comenzar por decirte que Abraham era politeísta. ¿Qué es politeísta? Que creía en varios dioses. Josué, eso está en la Biblia, yo no lo estoy inventando, dice Josué 24, versículo 2.
Usted lo puede ubicar para que no diga que el pastor está inventando hoy. Ubique en Josué 24:2, dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. A veces nosotros vemos la historia bíblica como muy mística, ¿verdad? Como que son muy, como que ellos bajaron, como que eran ángeles y bajaron, y de repente, señores, eran humanos igual que usted y que yo. Y tenían luchas igual que usted. ¿Y qué? Yo. Tenían luchas iguales. Y Abraham estaba determinando quién era el verdadero Dios. Y en esa lucha Dios le dice, ven acá, Abraham. Porque entre los muchos dioses que creía Abraham creía en el Dios innombrable. Muy curioso que aquella gente, aquella gente no se atrevían a nombrar a Dios. Ahora nosotros, y perdóname Dios, nosotros acá ratico decimos en el nombre de Dios. ¿No lo han escuchado? Y esa gente, mira, los que escribían la Biblia, los que hacían las copias, cuando iban a escribir el nombre de Dios o las 4 letras que utilizaban, se bañaban 7 veces, venían, lo escribían y volvían a hacerlo. Y nosotros así tan tranquilos así. Qué cosa, ¿no? Y lo peor es que uno de los mandamientos dice, no tengas el nombre de Dios en vano. Pero bueno, cerramos paréntesis. Entonces Dios, te imaginas, en el silencio de Abraham, entonces Dios le dice a Abraham, mira hijo, tienes que salir de tu tierra y tu parentela, porque te voy a dar una tierra que te voy a mostrar. Vaya, láncese por ahí. Entonces agarró Abraham a su esposa, a su papá, que no debió habérselo llevado, y a su sobrino, que tampoco debió habérselo llevado, pero los agarró y se los llevó. No les vamos a contar de esa historia porque eso ya pertenece a otra cosa, pero por llevarse a Taré, su papá, y por llevarse a Lot, tuvo problemas y un silencio de Dios mucho más grande. Pero lo que quiero hablarte es de Génesis 22, y yo quiero que te ubiques en Génesis 22. Génesis 22, me imagino que usted trajo Biblia, y si no, pues estará aquí en la parte de atrás. Génesis 22, desde el versículo 1. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quiénes son padres? Levanten la mano. ¿Quiénes son padres? Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías tú si ese milagro tan precioso, y yo me lo pregunté hoy y en estos días, ¿qué harías tú si ese milagro tan precioso que Dios te dio, te lo pide? O sea, mire, Carla y yo teníamos tiempo buscando y no podíamos. Aparece Carlota y de repente Dios te dice, véngase, mándamela. ¿Cuál sería tu respuesta? Ve que a veces nosotros vemos la Biblia como muy mística. Pero no, sí, porque Abraham lo agarró y se lo llevó. Pero eso fue así tan fácil, en serio. Los que somos padres sabemos que no es así tan fácil. ¿Sabes la lucha que tenía Abraham para darle ese hijo? El único hijo, y que además Dios se lo dio cuando tenía 100 años. Imagínate que no había muchas chances después para tener otro. No, a lo mejor no por él, pero no sé si por Sara, no sé. Pero 100 años. Y tenía más de 100 porque dicen más o menos que el muchacho caminaba. O sea, Isaac cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, debió haber tenido entre 8 y 12 años. O sea, ni siquiera fue al principio, fue después, a los 8, cuando ya te encariñaste. ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? Mira, a mí me han pasado cosas, por ejemplo,
en un campamento. Yo recuerdo que Dios me pidió algo. Gracias a Dios no fue nada de ser humano como Abraham, pero fue a alguien que necesitaba una chaqueta. Yo tenía una chaqueta que a mí me encantaba mucho. Y yo me acuerdo que en un campamento el Espíritu me hizo sentir que yo tenía que darle la chaqueta a esa persona que lo necesitaba. Yo no lo hice. Hasta el sol de hoy estoy buscando esa chaqueta, no la encuentro. Señor, si usted no hace lo que el Espíritu te hace sentir, lo que Dios te dice, de alguna manera, o no dice Job por allá, Jehová Dios. Entonces, si el Espíritu te mueve a hacerlo, hágalo. Que te aseguro que tú das una chaqueta y te vienen 3 por acá. Pero no lo hagas por eso, hazlo por obediencia, hazlo por amor. Cuenta una historia de un muchacho que estaba predicando y había un niño que tenía hidrocefalia. Y entonces él tenía un saco y Dios le dice que le pusiera el saco al muchacho. Y no le decía qué iba a pasar, pero dile, ponle el saco al muchacho. Y este niño, este predicador, que era un muchacho, él se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo. La mamá se llevó a su hijo. A la otra semana, este muchacho que había predicado, él había luchado toda la semana. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? Cuando venga el domingo le voy a lanzar no solo la chaqueta, el saco, le voy a lanzar, voy a llevar 3 trajes y se los voy a lanzar. Cuando llegó el otro domingo a la iglesia, el niño nunca llegaba y no llegaba y no llegaba, y la mamá no llegaba y no llegaba. Al final del culto le preguntó a un diácono, a un ujier, un protocolo, llámelo como usted quiera, y este hombre o la persona que le preguntó le dijo, no, la mamá no va a venir más porque el niño murió. Y entonces dijo que le había pedido tanto a Dios para que lo sanara y no lo hizo. Solo por no haber hecho lo que Dios le pidió. Te imaginarás la culpa que habrá tenido ese predicador por tanto tiempo. Levante su mano conmigo y diga, en el silencio, Dios está haciendo algo. Entonces, en este contexto, Dios le pide a su milagro. Le dice, mira, hijo, mándeme aquí para acá, mándeme a su hijo Isaac. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Aquí dice el versículo 1, Génesis 22, versículo 1, dice, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Dios probó a Abraham. Escúcheme, a lo mejor el que esté pasando por silencio hoy en día, escúcheme bien, míreme bien lo que le voy a decir. Si tú estás pasando por un silencio es porque Dios te está probando. Ahí tienen la respuesta de Dios. Si estás pasando por un silencio hoy en día es porque Dios te está probando. Creemos en ti, Jesús. Se escucha un sonido, desciende desde el cielo, trayendo libertad.